Sí. Ok. ¿El programa se va a pasar por YouTube mañana? Ah, perfecto. Ah, vamos en vivo, en vivo. Ok, está bien. Ok. Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika. Pero ven acá, Melvin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en vivo y por el oído me están hablando muchísimo, entonces estoy confundida. Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Y tengo junto a mí a una doctora que quiero muchísimo, la doctora Mariela Alberto, médico rehabilitador o fisiatra, como muchos conocen a esta especialidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Erika. Yo, como siempre, feliz de compartir contigo y ahora en la consulta de MCA. Es verdaderamente un placer tenerla por primera vez en esta plataforma, pero no es la primera vez que nos entrevistamos como colegas y amigas para hablar de un tema interesantísimo. Y en esta oportunidad vamos a tocar, como hemos tocado en las últimas semanas, algo relativo al COVID-19, a esta pandemia que a todos nos afecta. Y es en este caso el tema de los dolores, ¿verdad? Muchas personas se aquejan de dolor de espalda, de dolor de cuello, en fin. Yo estoy segura que usted nos puede hablar un poquito más precisamente de cuáles son esas principales quejas que usted ha recibido como médico rehabilitador sobre molestias hacia nivel corporal. Así es, Erika. Pues fíjate que para mi sorpresa ha sido más o menos igual. Lo que siempre imperia es el dolor a nivel de la espalda, sobre todo la espalda baja. Sabemos que el 80% de la población en un momento de su vida va a sufrir de dolor de espalda baja o dolor en la región lumbar. Y esto estadísticamente todos los días uno lo ve en la consulta. Ahora, con lo que es la cuarentena o la pandemia y todo lo que es el coronavirus, pues la misma cantidad de personas han seguido asistiendo por este tipo de problemas, pero se les suma también los dolores a nivel del cuello. Hemos tenido muchos pacientes con dolores a nivel de los hombros, de las manos, las rodillas y los pies. Quiere decir que se mantienen más o menos los problemas musculoesqueléticos en general, pero hay uno más que otros que están sobresaliendo. ¿Y a qué podríamos atribuir, doctora, esas nuevas molestias o que se recrudezcan, verdad? Porque a veces eran molestias que existían, que estaban mejorándose, que habían de alguna manera mermado, ciertamente, pero que ahora, ¿qué podría causar este revuelto? Cuando uno comienza a hablar con el paciente y a indagar cómo empiezan estos dolores, pues en la cuarentena ha pasado ciertas cosas que normalmente no surgen, como cuáles. Por ejemplo, los dolores por el exceso de quehaceres domésticos. Muchas de las personas que van a consulta tienen una asistente doméstica en el hogar, pero por la cuarentena tuvieron que despachar a esta persona y asumir los roles de la casa. Ya cuando usted tiene una vida que es de 8 horas en oficina y se mueve de una oficina a otra o se pasa su tiempo en la computadora, pasar de hacer esta rutina a hacer los quehaceres del hogar, como limpiezas profundas, que trapeo, tengo que barrer, tumbar el polvo, claro, cocinar, fregar, lavar, y jugar lo con que los tienen niños. es pues muchísimo más el trabajo. Claro. Entonces, todo esto, sobre todo en el caso de las mujeres, aunque también he tenido hombres que han tenido, ¿verdad?, que trabajar Sí, mucho con que los se ha repartido, claro que sí. Claro, esto ha aumentado los dolores sobre todo de espalda, los dolores sobre todo del cuello. Por igual, también ha pasado con el teletrabajo. Hay personas que han adaptado su hogar a una oficina, porque usted no tenía una oficina en su casa.
Entonces tiene que colocar su computadora o en el comedor o trabaja desde la cama o en una mesita incómoda con un taburete. Entonces, estas cosas, a usted, al no tener una adaptación correcta y una postura ergonómica, pues ha desencadenado problemas, tanto a nivel de cuello, espalda baja, hombros, codo, mano, dedos, desencadenando dolores musculoesqueléticos, tendinitis, bursitis, etcétera. Se ha visto las personas que se ejercitaban, ¿verdad? En el mirador, en el gimnasio, aquellos que hacían ciclismo o carrera, pues muchas de estas personas se sentían prisioneras en su casa. Dios mío, ¿pero qué yo voy a hacer ahora? Pues comenzaron a hacer los ejercicios en la casa y sobre todo aquellos que corren, comenzaron a correr en el pasillo de las casas, lo que se acuñó con el nombre de síndrome del pasillo en España, que ocasiona, sí, ya eso tiene hasta un nombre, síndrome del pasillo, y ocasiona que las personas se lesionen a nivel de las rodillas, los ligamentos, los meniscos, y a nivel de los tobillos también, que tenga lesiones ligamentarias y a nivel del tarso, ocasionándole dolor. Esto es porque usted está corriendo de un lado a otro y hace en un espacio muy pequeño giros bruscos. Entonces, esto ocasiona también lesiones a nivel de la musculatura. ¿Y tendrá relación también el tema de que no se utiliza el adecuado calzado? A veces uno corre descalzo porque está en la casa o está haciendo ejercicio sin un buen soporte desde el punto de vista de que el piso no es necesariamente esa la condición donde habitualmente usted se ejercitaba. De pronto usted tenía un entrenador antes que se fijaba en sus posturas y ahora usted les está haciendo de acuerdo a lo que usted considere, ¿verdad? Yo pienso que todo eso influye. Sí, todo eso influye, aunque te voy a decir, las personas que corren profesionalmente saben que lo deben hacer con su calzado y se ponen su calzado y se ponen inclusive su ropa de correr y todo. Lo que pasa es que el espacio no es el ideal. Entonces, cuando usted corre en un lugar estrecho y corto y hace el giro brusco, pues entonces ahí se lesiona. Es mejor que usted corra a un lado, pare y regrese caminando para así evitar ese tipo de lesiones en dado caso. Y además de todas, perdón que le interrumpa, además de todas esas causas que usted me ha mencionado, de que haciendo quehaceres domésticos, trabajando sin buena postura, haciendo ejercicio sin supervisión, ¿ha ocurrido también que el paciente que le duele el cuerpo porque está encamado? Exactamente, eso te iba a decir ahora. He tenido también los pacientes que se la pasan viendo series el día completo, se paran a comer, sacan lo que sea de la nevera, vuelven y se acuestan, de casualidad se dan un baño y han aumentado de peso y han estado encamados todo el tiempo. Cuando se paran de esa cama, ya tú sabes que están destruidos, le duele el cuerpo completo. Entonces, hemos tenido todos los casos en los pacientes. Eso es muy interesante porque yo estoy segura que todo el que nos está viendo se va a sentir identificado con alguna de estas situaciones, ya sea porque se mueve de más o porque se mueve de menos. Pero pensando en la parte clínica, doctora, no solamente en todas esas causas en función de la movilidad, pensando en qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo que produce ese dolor, es que hay una compresión de vértebras, es que la musculatura se inflama, es que hay una compresión nerviosa. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Se puede decir que todas las anteriores que mencionaste se pueden dar, pero el cuerpo no se hizo para estar inmóvil, se hizo para estar en movimiento. Las articulaciones son como la bisagra de una puerta. Si tú dejas la puerta cerrada mucho tiempo, comienza a oxidarse y lo mismo pasa con nuestras articulaciones. Por igual, también el cuerpo no se hizo para cargar peso sin límite, porque todos los cartílagos, los amortiguadores del cuerpo, por así decirlo, se van gastando y se van deteriorando. Aparte, sumándole a esto, que desde que usted nació, usted está envejeciendo, usted no se está poniendo más joven. Entonces, ya el envejecimiento trae de por sí degeneraciones a nivel de las articulaciones, de los tendones, de los músculos, que van también provocando dolor. Entonces, todo esto aunado
Claro. pues desencadenan las sintomatologías. ¿Y hay algún grupo de edad donde se ven estas molestias más frecuentes? Bueno, ¿qué te podría decir? De que las personas mayores, no. Ya en realidad eso ha cambiado totalmente. Okay. Antes uno veía personas muy mayores que tenían dolor. Yo he tenido adolescentes en la consulta que ya tienen dolor de espalda, dolor de cuello. ¿Y por qué se debe esto? Porque, cónchale, gente tan joven ya sufriendo de tantas dolencias. Pues somos ahora, estamos en un ciclo cibernético, donde se usa mucho la computadora, donde se pasan todo el tiempo en el celular o en la tablet, o se la pasan jugando PlayStation, y todas esas posturas prolongadas, en vez de estar jugando con sus amigos en el parque, pues ocasiona este tipo de dolencia. Al igual que los colegios ahora tienen unos requisitos, yo no sé de cuántos libros, porque tengo pacientes que llevan una mudanza a la escuela y toda esa carga pues le afecta a nivel de la columna. Claro, o sea que es un tema que venimos hasta arrastrando desde edades tempranas, precisamente porque antes, e incluso yo he mencionado eso a mi esposo anteriormente, uno podía salir a la calle, montar bicicleta solo, sin supervisión, pequeño. Con menos de 10 años, yo recuerdo en el pueblo donde mi papá es originalmente, yo salía sin supervisión, una niña. Ahora no, ahora es imposible este tipo de libertades, y la tendencia es a que este enclaustramiento, incluso sin pandemia, haga que uno tenga estas molestias de manera más temprana. La verdad es que el tema es súper interesante, súper oportuno y también, vamos a decir, aplicable. Y para nosotros poder ayudar a cada persona, doctora, a identificar cada una de estas molestias y buscar ayuda, vamos a hablar sobre cuáles son esas principales manifestaciones y cómo pudiéramos diagnosticarlas, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. En mis primeros 100 días de gobierno, inician las oportunidades para las mujeres. Crearemos estancias infantiles comunitarias para crear más empleos y para que las madres puedan salir a trabajar. Y además, daremos el doble en la tarjeta de solidaridad. Hoy, la mujer reclama su espacio. En el gobierno del cambio y la esperanza, las mujeres tendrán el espacio que reclaman y merecen. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Vota 2, vota PRM. Mi nombre es Félix María Rodríguez, vivo en Paralimón. Desde los 18 años yo no me pedí un voto, jamás. Y ahora que tengo ganas de votar otra vez, yo me levanto a las 6 de la mañana. Estamos de vuelta, una servidora, la doctora Erika Pérez. De manera virtual continuamos en nuestro programa La Consulta de Medicina Cardiovascular Asociada, MCA, y hoy contamos con la doctora Mariela Alberto, médico fisiatra, médico rehabilitadora, que también es parte del staff de MCA, brinda sus servicios allá y también en otro lugar que mencionaremos más adelante. Y hablábamos sobre el tema de los dolores que a todos nos aqueja, y voy a decir a todos nos aqueja en esta cuarentena, en esta pandemia. Porque en mi caso, doctora, ¿qué me pasa? Que tengo una bebé pequeña de 5 meses. Cargarla me ha generado a mí muchísimos dolores, a pesar de que yo soy una persona que entreno con pesas. El dolor que yo tengo en la espalda al final del día es increíble. O sea, son 15 libras de puro amor, pero que se manifiestan verdaderamente en el cuerpo. Y la doctora hablaba antes de la pausa de todas las múltiples causas, y yo quería agregar esta para que todas las personas que están en la misma situación se sientan identificadas también. Yo estoy identificada contigo. Claro, y el suyo tiene 9, 10 meses, seguro que pesa más, o sea que, y es varón.
No es fácil. Así mismo. Y una pregunta, doctora. Uno ya sabe que tiene la molestia, sabemos las principales causas. Yo estoy segura que en función de la causa vamos a buscar una alternativa al final de cómo tratarlo. Pero una vez usted tiene una molestia, siempre es importante, y ahora que tenemos el servicio de telemedicina, que es, me imagino, la manera más eficiente de yo poder consultar, a pesar de que usted yo sé que está dando también consultas presenciales, cuando una persona le dice, doctora, me duele aquí o allí, ¿cómo usted investiga de dónde es el origen? O sea, ¿hay características del dolor? ¿Cómo nosotros pudiéramos, vamos a decir, asociar el dolor a una particular enfermedad o no? Cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que se hace pues es entrevistarlo. Saber las características del dolor es primordial. Se le pregunta al paciente dónde le duele, cómo empezó el dolor, si fue con una fuerza, una caída, si el dolor tiene algún tipo de irradiación, dígase que si te duele el cuello se te va hacia el brazo, si está acompañado de sensación punzante o de quemazón o de parestesia como sensación de hormigueo. Todas esas cosas me van inclinando a uno u otro diagnóstico. Okay. Si el dolor se queda todo el tiempo o si va y viene, si hay alguna postura que lo desencadene. Entonces, en base a todas esas preguntas, pues yo voy dirigiendo ya el examen físico que le voy a realizar al paciente para yo asegurar el diagnóstico según la historia. Okay. Después de esto, ya con estudios de imágenes, pues uno confirma todo lo que el paciente le ha dicho y el diagnóstico. Ok, o sea que obviamente es relevante la historia clínica, que es ese cuestionario, esas preguntas donde uno le pregunta dónde te duele, cómo te duele, qué estuviste haciendo, y así usted puede asociar una molestia con otra. Y eso es muy importante resaltarlo porque no es infrecuente, no es nada infrecuente que tendamos a automedicarnos. Yo creo que en cada programa, en función de la especialidad que esté discutiendo, las personas tienden a utilizar fármacos de manera autónoma, sean antialérgicos y en este caso analgésicos, me imagino que muchísimo más, sin saber siquiera si es algo que podría mejorarse con otro tipo de terapia. Entonces, entendiendo, perdón, dígame usted, doctora. En base a lo que tú dices, ¿cómo tú sabes en qué momento tú tienes que ir al médico? Claro. Porque verdaderamente a la gran mayoría de las personas le duele una cosa hoy, le duele otra cosa mañana, y entonces voy a vivir eternamente en el médico chequeándome un dolor en un dedo. Correcto. Entonces, a nivel, por ejemplo, del cuello, si usted tiene un dolor que le pasa más de una semana y no mejora con ningún analgésico, si usted no puede realizar movimientos del cuello, si por casualidad siente hormigueos, debilidad en los miembros superiores, que se le caen las cosas, esas son señales de que usted tiene que acudir a un especialista. Okay. También por igual hay una sensación que te da en la cabeza que es como de hormigueo en una parte del cráneo o mareos, que también te dice que aparte del dolor del cuello estás teniendo estas manifestaciones, hay un problema a nivel de una raíz de un nervio y hay que ir al médico. Lo mismo pasa con la espalda baja. Si te da una ciática, pues ya tú sabes que debes acudir al especialista porque esto significa que el nervio está comprimido, ya sea por una hernia discal o ya sea por una contractura de un músculo, pero hay que verificar cuál es la causa. Claro. Si el dolor no cede también a la semana, a pesar de que usted tome su analgésico, si usted toma paracetamol o toma diclofenac, en cualquier dolor que le esté presente, pues hay que ir al especialista. En las rodillas y las articulaciones, aparte del dolor, si usted tiene bloqueo articular, si tiene hinchazón de la articulación, si tiene eritema, si tiene claudicación, eritema es como que se le ponga roja la piel, el área dolorosa. Okay. Y la claudicación, que usted no pueda caminar por el dolor, o que cuando camine tenga que parar porque presente el dolor, o no pueda hacer sus actividades de la vida diaria, entonces debe acudir al especialista. Claro, yo pienso que hay muchas razones para acudir al especialista, y ocurre ocasionalmente, doctora, que el uso temprano de algún tipo de fármaco preocupe o altere el manejo del dolor, porque a veces sucede que el paciente siente mejoría,
pero mientras está medicado. Una vez suspende el medicamento, pues el dolor retorna porque el problema continúa ahí. No siempre los dolores son, vamos a decir, superficiales desde el punto de vista de solución. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, porque entonces no se aconsejaría tomar medicamentos, porque no se ayudaría tanto. Por ejemplo, Erika, si a ti tú cargando a la niña, pasaste mucho tiempo con ella cargada en el brazo, te duele el brazo, te tomas un analgésico, pero tú sabes que la causa es que tenías la niña por mucho tiempo cargada. Claro. Ya después el dolor desaparece. Pero si ves que el dolor, a pesar de llevar un tratamiento de 5 días de antiinflamatorio, persiste, tú dices, aquí está pasando algo más, no es solamente una simple lesión. ¿Qué pudo pasar? Quizás se me lesionó un tendón, se me lesionó algún nervio, entonces ahí ya tú tienes que buscar ayuda, porque verdaderamente te dicen no te automediques, pero hay personas que todos los días se lesiona algo, hay gente así o le duele algo, entonces viviría todos los días en el médico y hay que ser realista en base a eso. Hay cosas musculoesqueléticas que se pueden resolver con que usted se tome un relajante muscular. Claro, no, muy importante eso, porque ese buen ejemplo de cargar un bebé tiene mucha aplicación en que me duele mucho, me mejoro el dolor con el analgésico, pero lógicamente la voy a volver a cargar, me va a volver a doler por durar tanto tiempo. Lo que puedo es tomar medidas, que vamos a hablar de eso al final, para, vamos a decir, prevenir la molestia. Antes de hablar de prevención, tratamiento y todo eso que es muy importante, cuando voy a su consulta, para ir haciéndolo de una manera más práctica, doctora, me duele el cuello, que usted dice, bueno, ¿cómo te duele? ¿Te arde? ¿Sientes que se va la cabeza, que se va la espalda? Todo eso que usted decía anteriormente, que la historia clínica es tan relevante. ¿Qué tipo de estudio de imagen se está haciendo en este momento, donde hay mucho miedo de ir a centros de salud, donde de pronto hay una que otra lesión que es posible diagnosticar sin el uso de imágenes? ¿Cuál es la situación actual con respecto a eso? Las imágenes que te digo en mi consulta yo sigo prescribiendo. Los pacientes, en realidad yo no le veo temor a la población de ir a hacerse estudios. Hay centros de imágenes que tienen una mayor cantidad de personas y hay otros que son un poco más selectos, en los cuales la gente que tiene cierto temor puede ir, aparte de que se está guardando el distanciamiento social. Sí, en el examen físico yo descubro que hay algún componente neurológico o preocupante, que yo diga, cónchale, hay una compresión de raíz de nervio, tengo que mandarle a hacer una resonancia magnética, pues entonces se le prescribe el estudio. Si es un paciente que me dice, dormí mal y amanecí con dolor en el cuello, y es la primera vez que le pasa, no es relevante, obligatorio hacerle un estudio. Quizás inclusive indicándote tú un analgésico, relajante muscular y haciéndole su examen físico que no haya hallazgo, pues entonces el paciente pueda resolver. Entonces todo depende de la situación de cada quien y de la severidad del problema. Lo único que ahora llegan pacientes ya que tienen mucho tiempo con los síntomas y tienen síntomas severos porque estaban en cuarentena, y ya si usted decide al médico que salió de cuarentena por un dolor a hacer terapia, es porque ya usted no lo tolera. Claro. Este tema que me acaba de tocar es muy relevante y yo estoy segura que muchas personas desconocen cuáles son las principales razones por las que un médico fisiatra indicaría terapia y no solamente terapia farmacológica, sino terapia física. Vámonos a una pequeña pausa, doctora, para hablar de ese tema tan interesante y volvemos con más de la consulta de MCA. Pero con la mascarilla en la boca. Por eso le pido que cuide su salud y cuide su voto. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. En mis primeros 100 días de gobierno inician las oportunidades para las mujeres.
Crearemos estancias infantiles comunitarias para crear más empleos y para que las madres puedan salir a trabajar. Y además, daremos el doble en la tarjeta de solidaridad. Hoy, la mujer reclama su espacio. En el gobierno del cambio y la esperanza, las mujeres tendrán el espacio que reclaman y merecen. Unidos, venceremos. Unidos venceremos. Vota 2. Vota PRM. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y hoy me acompaña la doctora Mariela Alberto. Nos reímos fuera de cámara porque la verdad es que el tema virtual, trabajar televisión desde la casa es muy chistoso. La verdad es que como uno trata de acomodarse para brindarles a todas las personas que nos están viendo una buena imagen, un buen sonido, todo el trabajo tras bastidores, eso hay también que reconocerlo y agradecerlo porque es un trabajo verdaderamente. Doctora, antes de la pausa hablábamos sobre causas principales del dolor que muchas personas han presentado, formas de diagnosticarlo y principalmente el tema de la importancia de acudir al especialista cuando ya hay cierta severidad o incluso cuando el dolor no mejora independientemente de que no es tan severo porque podría ir creciendo, como dicen por ahí. Una pregunta importantísima que para mí es relevante, estoy segura que para muchas personas que nos ven también, muchas veces tenemos un dolor de espalda. Voy a poner un ejemplo típico. Me hicieron una resonancia magnética o una tomografía donde salió que tengo una protrusión de un disco. Una protrusión es como la salida, ¿verdad?, del disco, de eso usted nos podría ampliar un poco más, o una hernia, y esa es la causa del dolor. Pero el doctor no se limita a prescribirnos un analgésico, sino que nos manda a terapia. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué soporte nos da la terapia? Porque a veces lo vemos como simples ejercicios y de pronto no nos estamos dando cuenta del impacto que eso realmente tiene en el tratamiento de la molestia. Sí, en la terapia física, pues, aparte de los ejercicios físicos, también existen los medios físicos, como son el calor superficial, la corriente, la terapia con láser, la crioterapia, la onda de choque. Todo esto junto con los ejercicios físicos, pues vamos a tener una parte que es analgésica para ayudar al dolor, a la inflamación, los ejercicios físicos para fortalecer la estructura, por ejemplo, en este caso de la columna que tú ponías, porque una columna débil, aunque usted se tome los analgésicos y se le quite el dolor, va a volver a tener recaída. Entonces, con la terapia física, con la rehabilitación, lo que hacemos es una reeducación. Educamos al paciente para que aprenda a hacer los ejercicios ya después en su casa, para que no vuelva a tener recaídas, pero al mismo tiempo también tenemos que trabajar las medidas de higiene postural. Es una educación continua que se le debe dar al paciente, porque si él, por ejemplo, se toma los medicamentos, hace la terapia física, pero tampoco tiene las medidas de higiene postural, va a volver a tener recaídas. ¿A qué se refiere con higiene postural? La higiene postural son las correctas posturas que debemos tomar a la hora de ejecutar un movimiento, a la hora de trabajar, es la ergonomía. Entonces, ¿cómo se le explica al paciente cómo debe pararse de la cama para no lastimarse la espalda? ¿Cuál es la postura correcta en la que debería dormir? Que si es boca arriba, que debe tener una almohada debajo de las piernas, otra pequeña en la cabeza. ¿Cómo recoger un objeto cuando se cae al piso? Si va a durar mucho tiempo parado fregando, puede subir el pie en un banquito para quitarle presión a la columna, el tipo de calzado que debe utilizar. Todas esas cosas uno va educando al paciente para que vaya haciendo adaptaciones y cambios en su estilo de vida para que no tenga recaídas. Porque tú ves muchas personas que vuelven, me di terapia, tomé medicamento y de nuevo. Pero si usted, por ejemplo, maneja con el sillón del asiento del carro hacia atrás, recostado, casi acostado,
dígame usted cómo no le va a doler la espalda. Claro, o si claro. usted pasa el día o cuando ve televisión en la cama con un paquete de almohadas atrás y se dobla hacia adelante, también le va a doler la espalda. Entonces, todas esas cosas debemos hacerle ver al paciente que le van afectando. Por eso es importante no solamente la terapia farmacológica ni los medios físicos, sino también los ejercicios y la parte educacional que se hace al paciente en lo que es la medicina física y rehabilitación. Ok, es muy interesante que usted resaltara el tema de la higiene postural. Ese concepto pues no lo conocía y es muy interesante porque yo pienso que la tendencia es que el paciente crea que porque lo enviaron a terapia física, los movimientos que se realizan ahí de alguna manera van a corregir el problema, van a corregir la hernia o van a corregir la protrusión, cuando lo que, como usted dice, se está educando al paciente para que aprenda a moverse con el problema, para que entonces tenga mejores resultados en el día a día y menos molestias. Pero ocurre que en algún caso puede la terapia física comportarse como un tratamiento curativo o siempre simplemente forma parte como de una, vamos a decir, secuencia del tratamiento farmacológico. No, claro que puede ser un tratamiento curativo en todo lo que son procesos inflamatorios como tendinitis, bursitis, lesiones de ligamentos musculares. Todo eso sirve para desinflamar, sirve para regenerar, sirve para fortalecer. Entonces, inclusive hay pacientes que llegan a la consulta que no quieren utilizar fármacos o que han usado fármacos por un largo periodo de tiempo y entonces desean usar otras alternativas más saludables porque ya están teniendo problemas a nivel gástrico o a nivel renal por la cantidad de fármacos que toman. Entonces, sí es un conjunto. Los fármacos siempre serán nuestros aliados, pero la medicina física tiene sus medios para reducir el dolor sin la necesidad de ayuda farmacológica de no requerirlo. Claro, y ahora que estamos en cuarentena, que estamos en confinamiento en la casa, estos servicios de terapia física se están facilitando en la casa, se están dando terapias a través de telemedicina como una herramienta de apoyo. Sí, surge la telerehabilitación, sobre todo en España y en Italia, donde la iniciaron, donde le dan al paciente seguimiento a través de llamadas y a través de videoconferencias. Se le educa a través de los ejercicios, inclusive aquí en el país también hay médicos fisiatras que lo estamos haciendo. Se le educa al paciente en los ejercicios, inclusive con un terapista físico, como si fuera, una videoconferencia como estamos teniendo ahora. El terapista le va enseñando al paciente lo que debe hacer, lo que no debe hacer, sube el brazo, póngalo a la derecha y van ejecutando los movimientos al mismo tiempo de los ejercicios. Sí, claro que la telemedicina nunca va a sustituir la consulta presencial. Normalmente con mis pacientes nosotros tenemos un primer acercamiento a través de videoconferencias, si así ellos lo desean, y quizás un segundo acercamiento de la patología requerirlo de hacerle una evaluación a nivel del consultorio. Ya ahí se le prescribe un programa de ejercicios que se le va explicando al paciente y se le da el seguimiento por telemedicina a aquellos que lo requieran. Los que no, que desean estar en el centro, pues se quedan directamente allá. Pero también existe la posibilidad de que no solamente sea por telemedicina, sino que el terapista vaya al domicilio y le dé la terapia. Nosotros hacemos la evaluación allá, inclusive yo me desplazo, hacemos el historial, evalúo al paciente y hago la prescripción de lo que necesitaría y el terapista ya va con cierta frecuencia a darle la terapia al paciente que lo necesite. Claro. Y una pregunta, doctora, siempre me llama mucho la atención el perfil del paciente con fibromialgia, ¿verdad? Que es un paciente con un dolor crónico, un dolor, vamos a decir, ¿cómo se puede explicar esto de una manera sencilla? Fijo. Es un dolor fijo, porque francamente es como cuando una persona tiene todos los meses la misma recaída y no importa si hay una terapia ya instaurada. ¿La terapia física tiene un valor agregado en este perfil de pacientes? ¿O como no se identifica bien el dolor, pues es difícil poderlo ayudar? No. Lo que pasa es que la fibromialgia se trabaja a nivel multidisciplinario
Y el equipo de medicina física y rehabilitación es parte de ese equipo multidisciplinario para los pacientes con fibromialgia. Siempre van a tener de base, pueden tener a su médico reumatólogo, van a tener un psiquiatra, un psicólogo y la parte de la medicina física y rehabilitación. En conjunto, los pacientes que tienen una fibromialgia muy severa deben ser trabajados para que puedan sobrepasar esto. La fibromialgia es una enfermedad mal entendida y muchos médicos aún inclusive no le entienden. Y hay pacientes también que se quejan de que me tildan de loco o de loca. Sí. De que no se reconoce que es una enfermedad, claro. Exacto, que el dolor no se me quita y que yo me lo estoy inventando. Porque lamentablemente con la fibromialgia tú le haces estudios a los pacientes y lo investigas y todo sale normal. Entonces, se usan unos criterios para evaluación y en base a esos criterios y todas las pruebas estando normal, uno puede decir si el paciente o la paciente tiene o no fibromialgia. Entonces hay que trabajar todas esas esferas del dolor al mismo tiempo, aparte de la parte farmacológica, para que la paciente, porque sobre todo son mujeres más que hombres, puedan aprender a vivir con la enfermedad. Con la enfermedad. Porque es algo que se va a quedar siempre, no se cura. Es un asunto fijo. Y entiéndase siempre que el ejercicio y la terapia ha resaltado mucho como parte de la estrategia de mejora. Pero estoy segura que este es un grupo de pacientes que en esta cuarentena ha florecido, porque como la cuarentena o aislamiento también nos ha calado desde el punto de vista psicológico, pues todo lo que pueda contribuir a tocar cada una de las esferas que compete la enfermedad, pues va a activar el problema. El asunto es mucho más complejo de lo que las personas se imaginan. No quería dejar de mencionarlo. Yo pienso que hay congresos nada más para hablar de fibromialgia, porque el tema es bastante extenso. Pero sí es importante que a todas las personas que se le ha diagnosticado tal enfermedad, pues tengan a la terapia física como parte de sus aliados, como parte de la estrategia. Lo conozco porque tengo muchos pacientes con la condición y tienden a rechazar el ejercicio, la verdad. Tienden a rechazar mucho la terapia física y es muy importante resaltar la importancia que eso tiene desde el punto de vista de mejora de síntomas. Sí, porque muchas veces, mandan a las pacientes a hacer ejercicio solas. Sí. Entonces, o se van a un gimnasio, se van con un entrenador y muchas veces terminan lesionadas o terminan con más dolor. Porque este tipo de pacientes, al igual que los pacientes de fatiga crónica, hay que saber cómo trabajarlos y la intensidad del ejercicio que se le va a programar con el objetivo de que el dolor disminuya y no que aumente. Y no que aumente por el mismo ejercicio, todo el sentido. Doctora, el tema es súper interesante. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero volvemos con más de la consulta de MCA. Estancias infantiles comunitarias para crear más empleos y para que las madres puedan salir a trabajar. Y además, daremos el doble en la tarjeta de solidaridad. Hoy, la mujer reclama su espacio. En el gobierno del cambio y la esperanza, las mujeres tendrán el espacio que reclaman y merecen. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Vota 2. Vota PRM. Mi nombre es Félix María Rodríguez, vivo en Paralimón. Desde los 18 años yo no me pedí un voto, jamás. Y ahora que tengo ganas de votar otra vez. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Yo me como una galleta y me tomo mi café y a votar, se ha dicho. Me voy para la votación, pero con la mascarilla en la boca. Por eso le pido que cuiden su salud y cuiden su voto. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de la
dificultad de MSA. Y para nosotros es muy relevante resaltar el tema del impacto que ha ocasionado esta pandemia por COVID en todo nuestro sistema, principalmente en el sistema musculoesquelético, en donde la doctora Mariela Alberto, que nos acompaña hoy, médico fisiatra, nos ha hablado muy extensamente sobre las principales causas, motivos y muchísimas razones por las cuales nosotros nos estamos aquejando de dolor y cómo pudiéramos nosotros tratarlo. Hablábamos antes de la pausa de la importancia de utilizar la terapia física, que no solamente es física, la doctora hablaba de muchísimas alternativas de terapia para el dolor. Y siempre es importante resaltar si existe alguna complicación de hacer una mala terapia, si el paciente podría quedar con secuelas por no acudir a un centro especializado o que no se haga realmente la terapia adecuada para el problema que esa persona le aqueja. Así es, una terapia mal realizada puede ocasionar una discapacidad permanente en una persona. Inclusive aquí en nuestro país, sobre todo porque tenemos mucho intrusismo en la especialidad. Entonces usted ve que una persona que hace un diplomado de 3, 5 meses diciéndose que ya es fisioterapeuta o un masajista también tomándose ese rol. Y usted que tiene o una cirugía o una lesión, lo que puede hacer es que o su cirugía quede mal o se dañe su cirugía, y si tiene una lesión, por ejemplo, de tipo deportiva, que esa lesión no sane como sea debido y después quedar con secuela y no poder realizar ningún tipo de deporte. Entonces, por eso es bueno ponerse en manos expertas, acreditadas, porque con un médico rehabilitador certificado, con licenciados en terapia física certificados, los resultados siempre serán mejores. Ok, eso del intrusismo va a muchísimas escalas. Hay intrusismo en la dermatología, hay intrusismo en el área mía de nutrición, y eso definitivamente tiene mucho impacto, principalmente cuando se piensa como que es una situación de manejo cotidiano, porque yo pienso que es el dolor una de las causas más importantes y frecuentes de acudir a una emergencia. Entonces, por ser algo cotidiano del día a día, probablemente se entienda que trabajarlo no va a tener ningún tipo de consecuencia, cuando sí podría pasar. Claro, perdona, y la evaluación y el diagnóstico preciso y certero, claro, para saber las indicaciones y las contraindicaciones, porque también existen sus contraindicaciones en la terapia física, tanto de medios físicos como de ejercicios. Por ejemplo, pacientes con cáncer, que tú no puedes darle calor profundo porque estimulas la reproducción celular, y todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y una persona que no está certificada no va a tomar eso en cuenta, y lo que puede es perjudicarlo. Claro. Y a todas las personas que nos están escuchando y que han visto todas las probables causas, cómo se puede identificar, el valor de una historia clínica, que usted le pueda preguntar, cuéntame, ¿dónde es el dolor? ¿Qué característica tiene? ¿Se irradia? ¿No? ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles serían recomendaciones generales que nosotros pudiéramos dar para las personas que trabajan con telemedicina, para las personas, mujeres y hombres que se encuentran trabajando en el hogar, para todo tipo de situaciones? Yo pienso que de alguna manera, de manera simple, porque no siempre es posible hacer una prevención si el problema ya estaba de base y simplemente la pandemia lo ha recrudecido, pero estoy segura que algo podemos sacar. Así es, como bien dices, la prevención es la clave, y no solamente en la medicina física y rehabilitación, sino en todo lo que es la medicina en general. Aunque a veces, como bien aclaraste, no es posible prevenirlo, porque, por ejemplo, si usted se cae por la escalera, usted no quería caerse por las escaleras, pero se cayó, entonces ya se lesionó la espalda o el hombro o lo que sea. Lo primordial es ejercicio físico. Un cuerpo fuerte, saludable, bien nutrido, pues se lesiona poco, al igual que tomar mucha agua. La higiene postural, como hablábamos, si yo hago todo esto, pero en realidad vivo doblándome para coger las cosas, no me siento bien, me acuesto mal en la cama, entonces como quiera me voy a lesionar. Una musculatura fuerte, aunque sea fuerte y le dé soporte a la estructura, si usted la mal posiciona o a una articulación, entonces van a venir los dolores, van a venir las contracturas. La parte del ejercicio, el ejercicio es esencial
pero todo en su justa medida. El café es muy bueno, pero si usted se toma 10, 15 tazas de café, se va a poner nervioso, va a tener sudoración, va a tener taquicardia. Entonces lo mismo pasa con los ejercicios. Si usted no le da también reposo a su cuerpo necesario, la musculatura se va a cansar y la musculatura se va a lesionar. Entonces hay que escuchar el cuerpo, porque el cuerpo nos habla. El dolor es el cuerpo hablándonos. Si hacemos un movimiento y tuvimos dolor, es porque el cuerpo nos dijo, oye, cuidado ahí, que eso me lastimó. Entonces hay que saberlo escuchar. Si usted está haciendo ejercicio y comienza a sentir un dolor constante corriendo, no siga corriendo, pare, acuda al especialista, evalúese, porque peor es que a la larga no pueda volver a correr. Entonces la gente no entiende esa parte muchas veces, sobre todo las personas que hacen mucho ejercicio físico también, de que hay que tener un equilibrio. En la vida todo es el equilibrio. El equilibrio, claro, y escuchar su cuerpo, yo pienso que es lo más importante. A veces nosotros usamos de abusar un poquito de eso, bueno, me dolió un poquito, pero mi tolerancia es más alta, y es solo cuando el dolor es insoportable, cuando buscamos el soporte. De ahí la importancia de entender que una vez el dolor es muy severo, pues entonces no siempre es tan reversible el problema, ¿verdad? Porque se está avisando que hay un problema, no le prestamos atención y eso tiene mucho valor. Para nosotros... Sí. Perdón. ¿Puedo decir otra cosita? Si usted va a empezar a hacer ejercicio por primera vez, pues trate de hacerlo también con alguien certificado, no se vaya solo a correr en el mirador, porque inclusive hasta para correr hay una forma correcta. Para montar bicicleta también se hace un estudio de usted postural en la bicicleta y se adapta la bicicleta a usted para que no tenga lesiones. Si usted está haciendo telemedicina, teletrabajo desde su hogar, pues trate de adaptar el área para que ergonómicamente usted pueda trabajar, no se ponga en la cama, no se ponga en el comedor incómodo, sino lamentablemente va a tener que salir a comprar una mesita, adaptar una silla donde usted esté cómodo y pueda hacerlo. Cada una hora párese, estírese, muévase, no se quede todo el tiempo en una misma postura, porque si no se va a lesionar y va a tener dolores. Eso es muy relevante. Estoy segura que muchas personas ni siquiera habían pensado en la importancia de adaptar un espacio en su casa. Una vez usted lo que hizo fue llevar el trabajo a la casa, entonces así mismo tiene que tener un lugar cómodo donde usted pueda pasar esas horas en una postura que no le genere molestia eventualmente. En medicina cardiovascular asociada nosotros tendemos a ver otros tipos de perfiles de pacientes donde el uso de la terapia física tiene mucho valor, principalmente en pacientes postinfarto, pacientes con fallo cardíaco, donde una fisiatra, una médico rehabilitadora puede verdaderamente prescribir una dinámica que al paciente le beneficie y que nosotros podamos ver progreso, principalmente en calidad de vida, y que posteriormente pueda mantenerse. Doctor, el programa ha estado súper interesante. Siempre a nosotros nos falta tiempo para seguir debatiendo temas de esta índole, pero yo le agradezco muchísimo su tiempo, su espacio en su agenda y espero que volvamos a tener otro encuentro aquí para hablar fuera de COVID. Siempre me despido con esa esperanza, aunque cada semana estamos aquí. Aunque te voy a decir una cosa, aunque es un poquito problemático a veces con la conexión de internet o cualquier eventualidad que pueda pasar, es muy cómodo hacerlo desde la casa. Claro, seguirá siendo muy cómodo, claro que sí. O sea que hay que ver la parte positiva, claro. Mantenernos activos, que es lo más importante, no hay que bajar la guardia. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que nos conectaron. Nos vemos una próxima semana con más de la consulta de MCA. Galleta y me tomo mi café y a votar, se ha dicho. Me voy para la votación, pero con la mascarilla en la boca. Por eso le pido que cuiden su salud y cuiden su voto. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos
por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina.